hámster vive de 2 a 4 años, un perro de 12 a 14, un caballo 25, un elefante 60. El cisne Cygnus puede vivir 100 años y el animal más longevo, la ballena franca de Groenlandia, puede vivir 210 años. En el Salmo 90 escribió Moisés que la expectativa de vida de los humanos son 70 años y algunos con más suerte llegarán a los 80. ¿Es esto así definitivamente o es posible prolongar la vida? ¿Cuánto más puede vivir un hombre o una mujer? ¿Existen evidencias de una mayor duración de la vida? Bienvenidos al tema de hoy. Estuve redactando el texto para este DVD en el día del cumpleaños del argentino Francisco Varallo, el único protagonista sobreviviente de la primera Copa del Mundo en 1930 en Uruguay. Es su primer siglo de vida. Cualquier persona que busque en Internet puede encontrar una lista de las 100 personas reconocidas como las más viejas en la historia mundial. Con el fin de ser incluidos en esta lista, la afirmación de la edad debe haber sido verificada por una organización internacional en vez de un organismo nacional. Hasta la fecha, hay 6 supercentenarios vivos en la lista. La persona más vieja es la mujer japonesa Kama Chinen, nacida el 10 de mayo de 1895, 114 años al momento de este informe. Decano de la humanidad es la denominación que recibe la persona más longeva del mundo. En la actualidad, parece ser que este título le corresponde a la brasileña María Olivia de Silva, quien el 28 de febrero de 2010 cumpliría 130 años. El título de la persona verificada como la más vieja en la historia pertenece a la mujer francesa Jeanne Calment, quien vivió 122 años y 164 días. De las personas en la lista, 11 son hombres y 89 son mujeres. Pero, lamentablemente, la información que uno puede mirar en Internet ignora que en la Biblia la longevidad de los primeros habitantes del planeta era algo que se dio por verdadero. Desde Adán a Noé transcurrieron 10 patriarcas, o si quieren 10 generaciones. Casi todas ellas pasaron los 900 años de edad. Pero después del diluvio, los siguientes 10 patriarcas fueron dramáticamente descendiendo en edad. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Arfaxad, el nieto, alcanzó 438. Y con una cantidad semejante siguieron por algunas generaciones más. Pero Peleg vivió solo 239 años, y más tarde Nacor, el padre de Abraham, llegó a los 148 años, aunque su hijo llegó a los 170. Algunos años más tarde, Moisés alcanzó los 120 años, y sus hermanos una cifra semejante, aunque en el Salmo 90 él mismo escribió que ya en su época la esperanza de vida rondaba los 70 años y en algunos más fuertes, dijo él, podrían llegar a los 80. Pero esa no era la expectativa de los egipcios. Si hoy en día la esperanza de vida es de unos 80 años, a finales del siglo XX era de 78 y a finales del XIX en cambio de solo unos 48. Quien había nacido en el año 1800 podía esperar vivir unos 37 años de promedio, mientras que en el año 1400 llegar solo a los 30 años era la media. En el antiguo Egipto, algunos milenios más atrás,
la esperanza de vida era de unos 25 años. Si Moisés superó ampliamente a los egipcios de su tiempo, seguramente no fue porque siguió los consejos del papiro Ebers. El papiro Ebers mide 30 centímetros de ancho y más de 20 metros de largo. Está escrito en 108 columnas en idioma hierático. Se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Leipzig. Se dice que el papiro fue encontrado entre las piernas de una momia en una tumba de Asasif, en el Valle de los Nobles, cerca de Tebas. En 1872 fue adquirido por el egiptólogo alemán Georg Moritz Ebers y de él toma su nombre. El papiro Ebers contiene la mejor fuente de información disponible sobre la medicina egipcia. Algunos lo consideran muy avanzado para su época, puesto que presentaba, entre otros tratamientos, la curación para enfermedades internas, oculares, cutáneas y de las extremidades. Pero en realidad cuenta con una buena cantidad de fórmulas para las invocaciones a los dioses egipcios y sus prescripciones no son para nada eficaces. Para muestra de este papiro extractamos unas pocas recetas. Para prevenir que el cabello se vuelva canoso, úntelo con la sangre de una vaca negra que haya hervido en aceite o con la grasa de una serpiente. Para la caída del cabello, el remedio es aplicar una mezcla de 6 grasas: de caballo, hipopótamo, cocodrilo, gato, serpiente e ibis. Para fortalecerlo, nada mejor que untarlo con el diente de un burro machacado en miel. Para salvar a los mordidos por serpientes venenosas, hay que beber agua mágica, es decir, agua que ha sido ofrecida a un ídolo especial. Y estos eran algunos de los procedimientos que se usaban. Para cierta enfermedad de la reina Shech, se prepararon partes iguales del talón de un galgo abisinio, pimpollos de dátiles y pezuñas de asnos hervidas en aceite. Sobre las heridas infectadas aplicaban sangre de lombrices y estiércol de asno. Considerando que dicho estiércol estaba cargado de esporas de tétanos, no es de sorprenderse que este remedio matara más que la misma enfermedad. Las drogas utilizadas eran sangre de lagarto, dientes de cerdo, dientes de cisne, carne podrida, grasa maloliente, mezcla de oídos de cerdo, gordura de pollos de ganso, pezuñas de burro, grasas de animales de distintas fuentes, deposiciones de animales, incluyendo seres humanos, burros, antílopes, perros, gatos y hasta moscas. No cabe duda de que si Moisés y sus hermanos, que vivieron en Egipto en esta misma época, hubieran usado estos remedios, habrían tenido el mismo promedio de vida que sus contemporáneos. Pero es evidente que ellos usaron otra fuente de información. De esa fuente hablaremos más tarde. Avanzando en el tiempo, en la Edad Media, se vivió un angustioso terror a la lepra, la peste negra y la sífilis. Estas enfermedades eran endémicas entre los pobres. La peste bubónica o peste negra alcanzó un terrible pico en los siglos XIII y XIV, cuando murió 1 de cada 4 personas. Los cadáveres putrefactos estaban por todos lados. En Aviñón, la ciudad del famoso puente, había tantos muertos que no cabían en el cementerio, así que la solución fue echarlos al río Ródano. En cierto hospital de París enterraban unos 500 muertos por día. Fue el desastre más grande en 1000 años. En el mismo hoyo iban a parar el rico y el pobre, el enfermo y el médico. Morían todos, nobles, plebeyos, siervos y gobernantes, sabios e ignorantes. Pero note esto, morían todos menos los judíos. La diferencia era tan grande que corría el rumor de que los judíos habían iniciado la plaga infectando el agua. Con respecto a la lepra, este era el diagnóstico de la época. La lepra es causada por comer comida caliente, pimienta, ajo
y por comer carne de cerdos enfermos. Otros médicos decían que era causada por la maligna conjunción de los planetas. Naturalmente, sus sugestiones en cuanto a prevención no podían ser dignas de confianza. Pero la ignorancia continuó hasta épocas no tan lejanas. Cualquiera sabe que la limpieza evita la proliferación de la enfermedad, pero este hecho indiscutible no fue reconocido en Viena durante la década de 1840. Con el estímulo de sus famosos valses, los embarazos no podían faltar, ni tampoco el viaje a la maternidad al final de los 9 meses. Fue en ese entonces cuando el doctor Ignaz Semmelweis llegó a ser director de un hospital obstétrico de Viena. La primera orden de cada mañana era realizar la autopsia de las víctimas infortunadas que habían muerto durante las 24 horas precedentes. Después, sin lavarse las manos, los médicos se dirigían a la sala de maternidad para el examen pélvico de las madres gestantes. Por supuesto, no se usaban guantes protectores. Después de un período de observación de 3 años, el doctor Semmelweis comprobó que 1 de cada 6 pacientes moría. Así que estableció la norma de que todos los médicos que realizaran una autopsia debían lavarse sus manos antes de examinar a las pacientes vivas. 3 meses después que esta regla entrara en práctica, solo 1 de cada 84 pacientes murió. Pero lo trágico de la situación es el que el director tuvo la acérrima oposición del personal médico, que no quería tales sacrificios de limpieza, a tal punto que conspiraron para que fuera destituido de su cargo. Con su partida se dejaron de aplicar las normas impuestas y volvieron a tener la misma suciedad y la misma tasa de mortalidad. El famoso doctor John Harvey Kellogg escribió en 1876: hace 20 años, cuando un hombre tenía fiebre, los médicos creían que tenía demasiada vitalidad, es decir, demasiada vida, y lo sangraban, lo purgaban y lo envenenaban con calomel y otros diversos venenos a fin de quitarle parte de su vitalidad, su vida, o sea, matándolo un poco. Hasta mediados del siglo XIX, la mayoría de los médicos en Estados Unidos recibían su capacitación médica no en laboratorios y clases, sino como aprendices al lado de otros médicos. Un médico podía obtener su título con 6 meses de estudio. Para lograrlo, tenía que asistir a una serie de conferencias de 24 semanas de duración, y aunque parezca broma, era seguida de otra exactamente igual, ya que se creía que en la repetición estaba la sabiduría. Y por supuesto, la gente no contribuía a su salud. Muchos hombres consideraban normal fumar o masticar tabaco, escupiendo la saliva lo más cerca posible de la salivadera. Pero las mujeres no se quedaban atrás. La moda femenina imponía vestidos arrastrándose por el piso. Dado que entre 1860 y 1916 el transporte de personas y mercaderías era en tranvías y carros a caballo, se producía un problema. Se calcula que un promedio de 12.000 caballos en una ciudad tipo excretaban 130 toneladas de estiércol. Este residuo biodegradable atraía millones de moscas portadores de 30 enfermedades serias, algunas fatales. Los niños se abrazaban a los vestidos de sus madres, respirando el polvo infectado. 1 de cada 6 chicos, un 17%, moría antes de los 13 años. La sabiduría convencional consideraba venenoso el aire nocturno, así que los cuartos eran herméticamente cerrados. Los pobres enfermos tenían que respirar su propio aire viciado. Era también muy corriente la errónea práctica de deshidratar a los enfermos. El procedimiento de sangrar al paciente era tan común como tomar una aspirina hoy. Al general George Washington le aplicaron una cantidad tan grande de sangrías que la vida, que no perdió en la batalla,
la perdió en su cama en 1799. La práctica médica más peligrosa que la misma enfermedad se basaba en 4 fundamentos: vómito, purga, cataplasma y veneno. Había varios vomitivos y purgantes que limpiaban el estómago y el intestino completamente. Y, como último recurso, se aplicaban cataplasmas de mostaza sobre la piel, creando así grandes ampollas en el abdomen, cuello, espalda y sobre el cuero cabelludo. Aunque no con los mismos ingredientes del papiro Ebers, pero sí con otros no menos peligrosos, los médicos ofrecían sus remedios. Si una droga no funcionaba, probaban otra, y luego otra, hasta que el paciente expiraba, mejoraba a pesar de todo, o simplemente decidía quedarse con su enfermedad. Las causas más comunes de muerte eran tuberculosis, neumonía, cólera, malaria, fiebre amarilla, tifoidea, enfermedades de la leche, dispepsia, reumatismo, catarro y asma. De hecho, el 60% de las muertes eran causadas por enfermedades infecciosas como resultado de agua contaminada, sistemas cloacales inadecuados, leche y alimentos en mal estado, hacinamiento, poca protección contra las moscas y otros insectos que transmiten enfermedades, desnutrición, exceso de trabajo, ignorancia y descuido. Paul Harvey calificó esa época como una era de ignorancia médica bordeando el barbarismo. Tan dramática era la situación en el siglo XIX que uno de los más importantes archivistas de Estados Unidos, Otto Bittman, al referirse a la vida de entonces, escribió un libro titulado «Los buenos días antiguos eran terribles». Felizmente las cosas han cambiado dramáticamente. La mayoría de las enfermedades infecciosas han sido controladas en gran parte en los países occidentales por la provisión de agua, leche y alimentos más limpios, un elevamiento del nivel de vida y de vivienda, inmunidad, mejoramiento del sistema de cloacas, procesamiento de los residuos y educación para la salud, y el promedio de vida, gracias a todo esto, ha crecido en forma muy alentadora. Pero ahora, ¿de qué se muere la gente? El doctor Abraham Acosta nos responde a una primera pregunta. ¿De qué se muere la gente? Actualmente, uno de los grandes desafíos de la salud pública lo constituyen las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades no transmisibles o enfermedades producidas por el estilo de vida. Con el advenimiento de las vacunas, el mejoramiento de las condiciones sanitarias en donde vivía y se movía la gente y se mueve la gente, y al mismo tiempo un mayor conocimiento de las enfermedades y sus causas, sobre todo las enfermedades infectocontagiosas, haciendo referencia a ellas en este momento, la incidencia de estas últimas disminuyó considerablemente. En muchos países del mundo la mortalidad infantil comenzó a disminuir y entonces la población comenzó a aumentar su expectativa de vida al nacer, trayendo una población más envejecida, y con la edad vinieron también los problemas de salud que se asocian con este grupo etario. Entonces, la gran epidemia a la cual asistimos hoy, según algunos expertos, son las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades no transmisibles o enfermedades producidas por el estilo de vida, como las enfermedades del corazón, como el cáncer, como la diabetes y otras dolencias que definidamente se relacionan con la manera como la gente vive, con sus hábitos y costumbres propias de su estilo de vida. ¿Cómo podrían evitarse estas muertes? Cuando hablamos de estas dolencias, enfermedades no transmisibles, enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades producidas por el estilo de vida, tenemos que hacer referencia a los factores de riesgo que se asocian con ellas. Hablamos de factores de riesgo a esos elementos del estilo de vida que predisponen la aparición de estos problemas de salud. Para el caso de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que hoy por hoy ocupan la principal causa de muerte en los países industrializados y en otros países del mundo que, sin ser industrializados, países en vías de desarrollo, están en lo que llamamos en una transición epidemiológica,
Factores que se asocian con los problemas cardiovasculares está, por ejemplo, el tabaquismo o el fumar tabaco, está la hipertensión arterial, están las dislipidemias, colesterol, triglicéridos altos, es decir, grasas de la sangre altos. Tenemos también la vida sedentaria, tenemos algunos definen como tipos de personalidad, sobre todo la personalidad tipo A, y además tenemos enfermedades como la obesidad y la diabetes, que aunque constituyen un problema de salud per se, al mismo tiempo son factores de riesgo para los problemas cardiovasculares. Y tenemos un conjunto de factores que se llaman factores no modificables, como la edad y como el sexo. Los primeros que mencioné se llaman factores modificables porque pueden ser susceptibles de intervención y de modificación de estos factores, modificando así el riesgo de padecer de alguno de estos problemas de salud que, como dije, son problemas serios que afectan a la población mundial hoy en día. ¿Qué pudo haber ocurrido con los judíos que no murieron por la peste negra? El pueblo judío fue altamente bendecido al recibir una serie de instrucciones de parte de Dios. Cuando hablamos de las leyes que están consignadas en el Antiguo Testamento y particularmente en los 5 primeros libros de la Biblia, encontramos leyes sanitarias, leyes civiles, encontramos la ley moral y encontramos también las leyes ceremoniales. Las leyes sanitarias hacían referencia a un conjunto de medidas que hasta el día de hoy tienen una gran importancia preventiva, en gran medida preventiva de los problemas de enfermedades infectocontagiosas, pero también de otros tipos de problemas de salud. Podríamos mencionar algunas de estas recomendaciones o medidas que se encontraban allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo, ya dije, en los 5 primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio encontramos una clara indicación de Dios de que parte del instrumental que deberían cargar en su cintura, su cinturón, ellos deberían llevar una estaca. ¿Cuál era la finalidad de esa estaca? El texto bíblico lo aclara. Cuando salgas a hacer tus deposiciones fuera del campamento, abre un hueco en la tierra y entierra tus excrementos. Hoy, en salud pública, hablamos de una adecuada disposición de excrementos humanos como una medida preventiva de enfermedades infectocontagiosas que se relacionan con un mecanismo de transmisión que conocemos como oro fecal. Antes de que la ciencia médica le diera importancia a esta medida preventiva, ya la Biblia lo había consignado como tal y fue una recomendación de Dios para el pueblo de Israel. Y podríamos hablar de otras medidas preventivas que hacen parte del conjunto de leyes que se llaman leyes sanitarias. En Levíticos capítulo 11, por ejemplo, se habla de los animales limpios e inmundos que Dios clasificó de esa manera y que le presentó a través de Moisés al pueblo. Encontramos otras recomendaciones, por ejemplo en Éxodo se nos habla de el no consumo de grasa animal y dice, y esto será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Hoy sabemos que la principal fuente de las grasas saturadas y el colesterol, que constituye un factor importante para subir el colesterol sanguíneo, que a su vez se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular, que a su vez es la principal causa de muerte en muchos países en el mundo actualmente, esa medida preventiva del no consumo de grasa animal ya estaba en la Biblia milenariamente, hace mucho tiempo estaba allí y fue dada por Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. Y en forma específica, hablando de la peste negra, que es la pregunta de usted, Pastor Rando, usted sabe que esta enfermedad que realmente diezmó una buena parte de la población de Europa en la Edad Media, realmente era transmitida por una pulga como vector, pero el reservorio eran cierto tipo de roedores, y pulgas y roedores viven en ambientes sucios, desaliñados, contaminados, y realmente encontramos en la Biblia de que Dios dio claras instrucciones de medidas de limpieza, de medidas de higiene
a su pueblo, muchas de las cuales fueron puestas en práctica hasta el día de hoy y que todavía tienen un poder preventivo como lo tenían en la antigüedad. En el libro de Éxodo, el capítulo 15, el versículo 26, encontramos una declaración que yo sinceramente creo tiene una importancia tremenda incluso para nuestros días. Dice allí Dios a su pueblo Israel y por extensión a sus hijos de todas las edades: y acontecerá que si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y pusieres por obra todos sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que obedecer los principios de salud que Dios ha dejado para nuestra felicidad y para nuestro bienestar y para nuestra salud asegura que realmente muchos problemas que afectan a la población mundial, bajo la bendición de Dios, nosotros podemos estar exentos de ella. Pero tenemos que ser obedientes, tenemos que respetar las leyes y principios que Dios ha dejado para tener una mayor salud, una mejor felicidad y un bienestar cada vez más creciente. A los judíos les dio resultado obedecer el mandato divino. Pero, ¿están los cristianos sometidos a esas leyes de profilaxis? Muchos creyentes quedan confundidos al leer ciertos versículos que parecieran decir que esas leyes no nos incluyen. Uno es una declaración de Jesús, otro es un incidente de los Hechos de los Apóstoles y el resto son los escritos del apóstol Pablo. Esto es lo que dijo Jesús. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esta última parte es la que confunde a los comentadores, que por lo general yerran aplicándolos a la legislación sobre las carnes limpias e inmundas, cuya diferencia se hace patente en el libro de Levítico capítulo 11. Pero el texto precedente no habla de carnes, sino de alimentos en general. Es sumamente claro por el contexto que Jesús de ninguna manera estaba poniendo en duda algún precepto del Antiguo Testamento, sino que más bien estaba negando la validez de la tradición que afirmaba que el alimento comido con manos indebidamente lavadas en un sentido ritual se convertía en impuro. Eran siempre y exclusivamente los mandamientos de hombres, de los cuales él habló más de una vez, y contra los cuales protestaba Jesús, distinguiéndolos claramente del mandamiento de Dios, tal como se presenta en los 10 mandamientos, allí en el libro de Éxodo capítulo 20. El problema que se debatía entre Jesús y los fariseos no tenía nada que ver con la clase de alimento que se iba a comer, sino solamente con la forma que se debía comer, ya fuera con el lavamiento ritual de las manos o sin él. Según los reglamentos judaicos, aún la carne declarada limpia en Levítico 11 podría ser considerada inmunda debido a algún contacto con personas inmundas. Mejores traducciones del texto nos lo aclaran perfectamente. Porque no entra en su leb, sino en su vientre, y sale de éste lo que no es útil al cuerpo. Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y es expulsado mediante la evacuación que limpia todo el alimento. Porque no entra en su corazón, sino que pasa al vientre, y después se echa en lugares excusados, purgando todas las viandas. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, limpiando todas las viandas. Jesús está diciendo que todos los rituales de purificación no tienen sentido, porque toda contaminación irá a parar al excusado. El tema en cuestión no fue declarar puros todos los alimentos, sino de señalar que la verdadera contaminación es la contaminación del corazón. Si Jesús en esta ocasión hubiese eliminado la distinción entre carnes limpias e inmundas,
es obvio que posteriormente Pedro no hubiera reaccionado como lo hizo ante la idea de comer carnes inmundas. Y ya que hablamos de él, ha llegado el tiempo de que analicemos estos versículos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto sucedió 3 veces, y el lienzo fue subido al cielo. Se dice que aquí se dan por abolidas las leyes sobre los animales no comestibles, pero si ese hubiera sido el caso, no estaría consignado lo que dice a continuación en el versículo 17. Mientras Pedro pensaba qué significaría esa visión. Él entendía que la visión tenía algún significado, aunque no lo tenía claro, pero lo que ocurrió a continuación se lo explicó. Pedro tenía prejuicios en ir a ver al centurión Cornelio por la absurda idea de que el contacto con él lo haría impuro. Toda esta visión lo preparó para un trabajo extraordinario a favor de toda la familia del militar romano. Todos fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Pero todavía debía enfrentar a los prejuiciosos líderes de Jerusalén, que, como se registra en el capítulo 11:3, le preguntan molestos: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? A continuación, Pedro cuenta su visión y lo que eso significaba. La iglesia naciente debía liberarse de sus prejuicios que limitarían su visión global y debían ir a predicar a un mundo necesitado del mensaje de salvación. De ninguna manera el tema tenía que ver con anular la sabia disposición en cuanto a abstenerse de las carnes perjudiciales. Consideremos ahora los textos escritos por el apóstol Pablo. El primero está en Romanos 14, versículos 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil. La Nueva Versión Internacional dice débiles en la fe. Come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Todo este capítulo está dedicado a orientar a los hermanos que vivían en la capital del Imperio Romano en cuanto a la conducta a seguir frente a una variedad de situaciones comunes. Aquí se ocupa del tema de la comida. También se encontraba el problema en Corinto, como lo podemos leer en el capítulo 8 de la epístola dirigida a ellos. El tema en cuestión tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos. Aunque la mayoría de los creyentes corintios ciertamente podrían entender que un ídolo no era absolutamente nada y que hay solo un Dios, era difícil que algunos se desprendieran inmediatamente de sus antiguas supersticiones y sentimientos. Y aunque ya no creían en la existencia de los dioses representados por los ídolos, entre los miembros de la iglesia había algunos que no podían considerar el alimento que había sido ofrecido a los ídolos como un alimento común. Como resultado de una costumbre de toda la vida, no podían desligarse completamente del pasado. El participar de ese alimento les hacía vivir nítidamente sus convicciones anteriores, situación que no podían superar. La conciencia no era suficientemente fuerte como para que esas personas pudieran vencer todos sus antiguos prejuicios y creencias supersticiosas. Un poco más adelante está este otro texto. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia,
porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Todavía hoy, en los países donde la bárbara diversión permanece, los toros que son lidiados se llevan a la carnicería para la venta. Y bueno, a los días de Pablo, cuando se ofrecían sacrificios en los templos de los ídolos, con frecuencia se vendían partes de esos animales en el mercado. Y como esa carne no se separaba de las otras carnes que se vendían, un cristiano podía comprar, sin saberlo, carne que se había ofrecido a ídolos. El consejo del apóstol es: esta carne puede ser comprada sin inconvenientes por los cristianos. Y por motivos de conciencia no era necesario que el cristiano anduviera preguntándole al vendedor si la carne había sido ofrecida a los ídolos. Pero aclara la situación. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Cuál era el consejo para todos los casos? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O como lo dice la Biblia de Jerusalén: no vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Enfáticamente Pablo dice: por eso, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, para no escandalizar a mi hermano. ¡Qué buena conclusión! Muy lejos de recomendar un libertinaje pecaminoso, un comer y beber cualquier cosa, buena o mala, como los paganos, Pablo exhorta a cuidar el templo de Dios y lo afirma con: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Además de los judíos, ¿hay alguien hoy que siga esas reglas? Felizmente para ellos, hay algunos cristianos que respetan también hoy las leyes que dieron salud física a Israel. ¿Con qué resultado? Con el mismo. La comunidad científica ha mostrado mucho interés en ciertos grupos de personas que tienen un promedio más alto de salud y de vida. Entre estos destacan los adventistas del séptimo día, considerados por muchos como las personas más sanas del mundo. Estudio tras estudio, se ha comprobado que los adventistas del séptimo día alrededor del mundo sufren significativamente menos enfermedades del corazón y cáncer que el resto de la población. Esto es de especial interés, ya que 2/3 de las personas de países occidentales mueren de estas dos enfermedades. Y el Instituto Nacional del Cáncer afirma que 80% de los cánceres son potencialmente prevenibles con una mejor dieta y prácticas saludables de estilo de vida. En el número de noviembre de 2005 de la revista National Geographic, titulado Los secretos para una larga vida, Dan Bittner comparte los resultados de sus estudios. Él observó los grupos constituidos por los sardos, es decir, los habitantes de la isla de Cerdeña, los pobladores de otra isla, la de Okinawa, y los adventistas del séptimo día. Todos ellos tienen una esperanza de vida de 4 a 10 años más que el resto de la población. Los dos primeros grupos viven en condiciones aisladas. Los adventistas no. Los dos primeros tienen la misma carga genética dentro de ellos y son grupos relativamente cerrados al vivir en una isla, en especial los sardos. Los adventistas no, ya que están dispersos por todo el mundo. ¿Cuál es entonces el factor decisivo si no lo es la geografía o la genética? La respuesta es contundente: el estilo de vida, en especial cuando el entorno es desfavorable, no como en los dos primeros casos, donde el entorno puede atenuar alguna falla en los hábitos. El artículo menciona un estudio realizado entre 1976 y 1988
por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos sobre 34.000 adventistas californianos para ver si el estilo de vida incidía sobre la expectativa de vida y sobre los riesgos de contraer enfermedades cardíacas y cáncer. Este estudio arrojó algunos datos concluyentes. Los hábitos de comer habichuelas, leche de soya, tomates y otras frutas hacía descender el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer, en especial cáncer de colon. Las costumbres de comer pan de trigo entero, beber 5 vasos de agua por día al menos y de ingerir al menos 4 porciones de nueces por semana hacía descender las posibilidades de ciertas enfermedades cardíacas. El no consumo de carnes rojas coadyuvaba haciendo reducir ambos. La conclusión del estudio: el adventista californiano vegetariano promedio vive entre 4 y 10 años más que el californiano promedio. Los adventistas necesitan menos hospitalizaciones, cirugías y medicamentos. Sufren menos de obesidad, osteoporosis y de una gran variedad de otras enfermedades. Cuando contraen algunas de estas enfermedades, es generalmente 10 años más tarde que el promedio occidental. Más de 250 estudios de investigación en los Estados Unidos, Holanda, Noruega y Polonia han demostrado que la expectativa de vida de una mujer adventista es de 2 a 5 años más que el resto de la población. En el caso de hombres adventistas, su longevidad era también mayor, de 4 a 10 años más que la de sus compañeros. Ahora, la pregunta importante es, ¿cómo lo hacen? ¿Serán los adventistas del séptimo día saludables por elección o por casualidad? Como ya lo hemos visto, a mediados del siglo XIX, una época en que poco se sabía sobre salud o sobre las causas y la prevención de las enfermedades, cuando las sangrías eran la práctica habitual para bajar las fiebres, cuando medicar con tabletas y preparaciones venenosas como arsénico y mercurio eran consideradas prácticas médicas normales, los adventistas del séptimo día escogieron seguir los principios de salud encontrados en la Biblia. Este es un resumen de su estilo de vida. 1. Consumir la dieta de origen vegetal escogida por nuestro Creador, como encontramos en el libro de Génesis. Una gran variedad de frutas, verduras, granos integrales, leguminosas, nueces y semillas. Comer una dieta alta en frutas y verduras añade de 4 a 5 años extra de vida. 2. Hacer bastante ejercicio al aire libre. Participar de ejercicio moderado de forma regular añade de 3 a 4 años de vida. 3. Abstenerse de alcohol, cafeína y drogas ilícitas. No fumar. 1 de cada 4 fumadores tiene una muerte temprana por serlo. Estos individuos pierden un promedio de 21 años de vida. 4. Mantener un peso saludable. Ser relativamente delgado da de 3 a 4 años extras de vida. De los estudios de salud adventista, hemos aprendido que un no fumador, no bebedor, que es relativamente delgado, se ejercita moderadamente y tiene un régimen alimenticio basado en frutas y verduras, puede esperar vivir de 10 a 12 años más de vida productiva. No cabe duda de que sí es posible prolongar la vida. ¿No sería maravilloso si todos nosotros experimentásemos estos beneficios? Afortunadamente, los principios bíblicos para una buena salud están disponibles para cualquiera de nosotros. La palabra de Dios promete ricas bendiciones de salud física, mental y espiritual a todos los que dan oído a sus instrucciones. En el libro de Proverbios leemos: Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La evidencia es concluyente. La salud es una cuestión de estilo de vida y el estilo de vida es una decisión. La decisión es suya.
siga acompañándonos en otros temas de esta serie, porque usted disfrutará encontrando junto a nosotros otras evidencias que sorprenden.